vida oculta del hogar de Nazaret, donde las tres personas, donde las tres figuras que aparecen, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen y San José, son como representación en la tierra de esa comunión de amor que es la Trinidad del cielo. Y así la Iglesia tuvo a bien instituir esta fiesta, especialmente promovida por un sacerdote español, el Santo Padre Mañanet, que en el siglo XIX, especialmente en un ambiente fruto de la Revolución Industrial en Cataluña, pues impulsó, además de la congregación de los misioneros de la Sagrada Familia, también está en la idea original, juntamente con Antonio Gaudí, de la creación de la Basílica de la Sagrada Familia, y le pidieron al pontífice León XIII que se instituyera esta fiesta. Primero, de un carácter más particular en algunos lugares, y ya posteriormente por el Papa Benedicto XV para toda la Iglesia en esta dominica después de la Epifanía del Señor. Y esto tiene también importancia juntamente con otras fiestas más recientes, más o menos de hace 100 años aproximadamente, como puede ser la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, o más posterior, en tiempos del Papa Venerable Pío XII, la institución de la fiesta de San José Obrero. ¿Qué quiere, de alguna manera, poner de manifiesto la Iglesia al instituir estas fiestas? Pues un peligro que hay en nuestra sociedad, que hay en el ambiente desde hace un par de siglos, que es precisamente la de la propuesta de un orden social totalmente contrario a aquel que Dios nuestro Señor estableció. Y por tanto se trata de unas fiestas que tienen siempre ese carácter de alguna manera antropológico. Nos están diciendo cómo tiene que ser la vida del hombre. La fiesta de Cristo Rey, porque Jesucristo es Rey y Señor de todo lo que existe. Y por tanto nosotros confesamos lo que significa y supone el reinado social de nuestro Señor. Porque aunque su reino no es de este mundo, su reino es para este mundo. De hecho, estamos llamados a la extensión del reino de Cristo aquí en la tierra. Lo mismo sucede con la fiesta de San José Obrero, en el Día del Trabajo de una sociedad sin Dios. Precisamente la Iglesia pone de manifiesto a este humilde artesano de Nazaret, que era un varón justo, un varón santo, avanzado en el camino de la virtud y de la perfección. Y lo mismo la Sagrada Familia, porque precisamente los enemigos de la Iglesia, que son los enemigos de Dios y de la religión, intentan desfigurar la sociedad atacando directamente a la base, al cimiento que es la familia, la unidad familiar. Y así que al celebrar estas fiestas, además de un carácter litúrgico, tengan para nosotros también el reconocimiento de aquello que Dios nuestro Señor nos ha revelado como un proyecto, pero que no es un ideal irrealizable, sino algo que se concreta aquí en la tierra, y que con estos modelos que Dios nos ha dado tenemos tanto que aprender y que seguir su ejemplo. Lo mismo que muchas de las antiquísimas instituciones litúrgicas se habían hecho precisamente en tiempos de gran turbación dentro de la Iglesia a causa de los errores y de las herejías de los primeros siglos. Como digo, hoy la Sagrada Liturgia nos quiere poner el objetivo en este hogar de Nazaret, en esta casita de la Sagrada Familia,
donde encontramos esta preciosa comunidad de amor de los padres de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la Virgen Santísima y su Padre nutricio o adoptivo San José y del Niño Jesús. Por eso el Santo Evangelio nosotros tenemos presente cada vez que rezamos el Santo Rosario, los misterios gozosos, el último de los misterios, el Niño Jesús perdido y hallado en el templo, nos es verdaderamente muy revelador, porque nos dice mucho acerca de cómo era la vida de esta familia. Primero, era una familia muy piadosa, fiel a las tradiciones del pueblo judío. Ya lo habíamos visto en la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de Nuestra Señora. Todo lo hacían conforme a lo que estaba establecido, incluso sin tener necesidad de ello, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre verdadero, y por tanto podía estar exento de cualquier cumplimiento legal. Y la Virgen Santísima, la Purísima, la Inmaculada, ¿qué necesidad tenía de purificación ninguna en el templo? Y aún así se presentaron como una familia normal de su tiempo, incluso cuando los que tenían una buena posición social ofrecían un cordero de 1 año, ellos se presentan como trabajadores sencillos que con un par de tórtolas o pichones hicieron su ofrenda en el templo de Jerusalén. Bueno, pues seguían las costumbres, eran judíos piadosos y ejemplares ante los demás. Y así practicaban esas peregrinaciones, esas fiestas litúrgicas del pueblo de Israel, que siempre tenía su centralidad en Jerusalén. Durante varias veces al año acudían a la Ciudad Santa, fuera la fiesta de la dedicación del templo, la fiesta de las tiendas, o la fiesta precisamente que señala el Evangelio de hoy, que es la fiesta principal del pueblo de Israel, la fiesta pascual. Y así se nos pone de manifiesto cómo en ese cumplimiento estaban de alguna manera siempre en relación, no con una tradición cultural de su pueblo, sino con una vivencia de la fe en el Dios revelado, en el Dios vivo, mediante unas prácticas festivas, rituales, piadosas, que eran precisamente manifestación de esa relación del pueblo con Dios y al mismo tiempo de la referencia continua que Dios tenía en las costumbres y en las prácticas de la sociedad. Nos fijamos también especialmente en la Virgen Santísima. Bueno, como dice San Bernardo de Claraval, nunca diremos suficiente, de María nunquam satis, porque la Virgen Santísima es para nosotros siempre una criatura excepcional. No la podemos comparar con ningún otro santo y tenemos grandes santos en la historia de la Iglesia. Pero en Nuestra Señora vemos tal perfección dentro de lo que una criatura humana puede realizar, en orden precisamente al proyecto redentor que el Hijo de Dios viene a realizar. Como la Virgen Santísima diligentemente cumple eso que ella misma se había comprometido con su fiat, con su hágase en mí según su palabra en el momento de la anunciación. Y así esa disponibilidad de la Virgen Santísima de alguna manera desprende un aroma de bondad, de clemencia, de buena disposición, de generosidad en aquel hogar de Nazaret. Lo vimos cuando fue el momento de la visitación a su prima Santa Isabel. También ella se encontraba en estado de buena esperanza. También ella estaba embarazada. Podía ser un momento incluso de debilidad humana. Sin embargo, va a prisa a la montaña de Judea a servir en lo posible durante unos meses a su prima, que ya era de edad avanzada y que estaba también esperando al precursor. Lo mismo de San José, del cual
el Evangelio pues nos presenta siempre ese silencio del glorioso patriarca, que no dice nada, pero que se pone en el primer puesto de colaborar, de comprometerse en todo lo necesario para cumplir con su misión de ser el custodio, el protector, el guardián de la familia de Dios, de la familia de Nazaret. Y así San José, en ese pragmatismo de hacer lo necesario, lo que es menester en cada momento, busca en todo cumplir la voluntad de Dios, pero también hacer el bien a los demás. Él estaba medio descompuesto al encontrarse con aquella situación de que aquella que era su esposa estaba embarazada y quería repudiarla en secreto, no quería perjudicarla, no quería causarle ningún mal, aunque aquella situación le sobrepasase. Pero el bueno de San José, escuchando con atención lo que le fue revelado por medio del ángel, cumplió esa vocación de fundar aquella familia, de ser el soporte también material del hogar de Nazaret con su esfuerzo, con su trabajo. ¿Cuánto de lo que los santos evangelios nos dicen de nuestro Señor Jesucristo como un hombre que llamaba la atención, que hablaba con autoridad, que era digno de admiración por su porte, por su saber estar, por su dignidad, habría aprendido de San José? De tal manera que el mismo Evangelio nos lo retrata con ese nombre del Hijo del Carpintero. Pero especialmente, como no puede ser de otra manera, la Virgen Santísima y San José nos llevan a ello, el acento siempre está en nuestro Señor Jesucristo. Y en ese breve diálogo de la Virgen Santísima con él, hijo mío, ¿cómo nos has hecho esto? ¿No ves que tu padre y yo andábamos angustiados buscándote? Jesús responde y nos revela realmente lo esencial sobre él. ¿Acaso no sabéis que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesucristo es el que nos da a conocer al Padre. Y ya siendo un niño de 12 años, nos está manifestando su tema principal de predicación. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo tenemos que dirigirnos a Dios como Padre? Por eso, en el hogar de Nazaret encontramos una escuela de oración que nos enseña a acercarnos a Dios y a dirigirnos a Él. Porque si aprendemos que Jesús es el Hijo del Padre, también aprendemos que nosotros, por medio de Él, también somos hijos de Dios. Y así, en las cosas de su Padre, Jesús pone de manifiesto a lo que ha venido a este mundo, a realizar la voluntad de aquel que le ha enviado. Desde el momento mismo, desde el instante de la encarnación en las entrañas purísimas de Nuestra Señora, hasta la culminación de la obra redentora en el Gólgota, en la muerte en la cruz, Jesucristo es obediente al Padre, ha venido para realizar ese cumplimiento perfecto de su voluntad. Por eso, ante la pregunta cristológica, ¿cuántas voluntades hay en Cristo? Sabemos que hay una voluntad humana, pero también hay una voluntad divina. Y sin embargo, esa voluntad humana está sometida en todo a la voluntad del Padre. Por eso, en el misterio de Cristo que hemos contemplado en este tiempo santo de la Natividad, lo vemos ahora ya en este horizonte de esa vida oculta de Nazaret, de esos 30 años del Dios escondido que nos decía el aleluya de la misa, con el silencio de Nazaret, el cumplimiento exacto de la voluntad de Dios, el estar siempre en esa comunidad de
amor, de benignidad que nos proponía el apóstol San Pablo en la epístola, una verdadera escuela para nuestras familias, para nuestros hogares. Pidamos al Señor que en esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret aprendamos nosotros las virtudes domésticas que estos tres personajes hoy nos enseñan, porque así, no solamente en nuestros hogares, sino en nuestras comunidades cristianas, podremos ser verdaderos cumplidores de la voluntad de Dios. Podremos estar en las cosas del Padre, en aquello que no tiene una motivación ni un interés humano, sino que es lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Que en nuestra oración esté cotidianamente esta invocación a la Sagrada Familia de Nazaret hasta los momentos últimos de nuestra vida, hasta en nuestra agonía, que tengamos en nuestros labios los nombres de Jesús, José y María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.